video traemos el proyecto para tejer huevos. El huevo entero, el huevo frito, una rodaja de huevo duro y medio huevo duro. Vamos a utilizar los colores en el que normalmente se presentan los huevos: blanco, amarillo, los marrones para los huevos de campo, aunque también los podemos hacer de colores si queremos tejer huevos de Pascua. Y luego bordamos algunos detalles. Comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo el huevo entero. Y para eso comenzamos realizando un aro o anillo mágico de 6 puntos. Y 6. Cerramos el anillo y la segunda vuelta la vamos a hacer de aumentos, es decir, 2 puntos por cada uno de estos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Y terminaremos con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer repitiendo la serie de un punto bajo, un aumento en toda la vuelta y nos quedamos con 18. En la vuelta 4 vamos a repetir la serie de 5 puntos bajos, un aumento y nos quedamos con 21 puntos. En la vuelta 5 repetimos 6 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y nos quedamos con 24. Y de la vuelta 6 a la vuelta 13 hacemos vueltas de puntos bajos de esos 24 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer repitiendo la serie de 6 puntos bajos, una disminución para volver a los 21 puntos. Pero la disminución no la vamos a tomar por las hebras delanteras, sino que vamos a tomar el punto entero. Esto es porque la pieza es pequeñita y no hace falta tomar las disminuciones de la hebra delantera, porque es que además si lo tomamos de la hebra delantera se nota mucho los lugares donde hacemos la disminución. Entonces 6 puntos bajos, una disminución, 1 y 6, siempre teniendo bien tirante, y ahora hacemos la disminución. Tomo una lazada pasando por el punto entero, por las dos hebras, tomo otra lazada y cierro todo junto. Aquí tengo la disminución. Continuamos. En la vuelta 15 tejemos repitiendo la serie de 5 puntos bajos, una disminución en toda la vuelta y nos quedamos con 18. En la vuelta 16 vamos a tejer repitiendo la serie de 4 puntos bajos, una disminución y nos quedamos con 15. Y al final, en la vuelta 17, tejemos repitiendo la serie de 3 puntos bajos, una disminución y nos quedamos con 12 puntos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces aprovechamos este momento para terminar de rellenar la pieza. Y tenemos que tratar de convertir estos 12 puntos de este aro final en los 6 puntos de inicio, tratando de hacer 6 disminuciones. A veces podemos hacer las 6 disminuciones, a veces 4, a veces 3. Lo mismo da. Lo importante es tratar de hacer la mayor cantidad de disminuciones que no sean posibles y mejor si podemos hacer las 6. Terminamos de rellenar. Una vez rellena un poco más la pieza, entonces hacemos las disminuciones de las que hablaba recién. Trataremos de no meter el dedo, de no tomar la pieza por la parte de los puntos, porque mejor nos viene si solo cogemos la pieza. Tenemos tirante el hilo, cogemos la pieza, tomamos la pieza y entonces sí es que vamos a pasar el gancho por los puntos. Y es más fácil de este modo y lograremos mejor hacer disminuciones. Una. Cortamos la hebra un poquito larga, tiramos y quitamos la aguja. Y entonces ahora nos han quedado 6 puntos que son los 6 puntos con los que iniciamos. Por este pequeño agujerito vamos a terminar de rellenar lo que es la parte final, con pequeñas porciones que vamos a aplastar y a convertir en bolita y ayudándonos, por ejemplo, con un bolígrafo, tratando de dirigir el relleno hacia lo que es los lados y así hasta completar todo el contorno. Cuando terminamos, enhebramos la aguja y pespunteamos todos los puntos para formar un fruncido. Uno por delante, uno por detrás y así los 6 puntos. Y voy tirando para que se cierre. Una vez que quedó cerradito, salgo por cualquier parte, hago un nudito cerquita de la hebra o podemos hacer el nudito aquí mismo.
bien prolijo y bien pequeñito para que se pierda entre los puntos. Vuelvo a ingresar cerquita de donde salí, vuelvo a salir por cualquier parte de la pieza, pego un tironcito y corto al ras, teniendo cuidado de no cortar los puntos. La hebra que queda adentro queda sujeta por el relleno y no se va a salir. Y tenemos el huevo terminado. Podemos hacerlo de cualquier color. Como les decía antes, incluso puede ser de colores para simular huevos de Pascua que podemos bordar. Vamos a hacer ahora el medio huevo cocido o huevo duro. Volvemos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. 1. Cerramos el anillo y en la segunda vuelta también hacemos aumentos. 2 puntos por cada uno de estos 6 puntos y nos quedamos con 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Y 12. En la tercera vuelta vamos a tejer repitiendo la serie de un punto bajo, un aumento y nos quedamos con 18. 1 y 18. Cortamos la hebra un poquito larga porque vamos a cerrar esta pieza invisible. Enhebramos la aguja en la hebra que acabamos de cortar. Si este es el último punto tejido, me voy al siguiente que lo voy a saltar y en el siguiente entro por las 2 hebras de adelante hacia atrás, sin tirar demasiado. Y desde el punto desde donde sale lo que acabo de pasar, solo por la hebra trasera, lo mismo de adelante hacia atrás. Si vemos, me queda formado un nuevo punto que voy a ajustar hasta que tenga el mismo tamaño que los otros. Esto es para igualar las alturas y que no me quede ese saltito feo. Por detrás, por cualquier hebrita, por cualquier punto, paso la hebra para que se sujete y luego hago un nudito. Y esto así con esto es suficiente y ya va a quedar sujeto. Ahora hacemos cambio de color a blanco. Con el blanco y solo por las hebras traseras de los puntos en amarillo, vamos a tejer repitiendo la serie de 2 puntos bajos, un aumento y nos vamos a quedar con 24 puntos, solo por las hebras traseras. Entonces, solo por la hebra trasera, 2 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta. 1 y 24. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 5, vamos a hacer puntos bajos de estos 24 puntos. Pero ojo, por cualquier lado no. Si nos fijamos, la anatomía del punto es la siguiente. El punto es una espiguita que está formado por las hebras delanteras, por las hebras traseras y por detrás estos bultitos que sujetan y unen ambas hebras que dije antes, estos bultitos de aquí, que es el bultito de la espalda del bultito de detrás, y es por ese bultito por donde vamos a hacer la vuelta de puntos bajos, de esos 24 puntos. ¿Esto para qué es? Para que la siguiente vuelta caiga de manera recta, en ángulo recto, hacia abajo. Y entonces, sin necesidad de tener que coser, me va a ocurrir que tenga el círculo de arriba y lo que siga tejiendo va a ir hacia abajo, si tejo por ese bultito. Entonces, por esos 24 bultos es que voy a tejer la siguiente vuelta. Al principio a lo mejor les va a costar encontrarlo, pero al final se van a dar cuenta de cuál es. La vuelta 6, 7 y 8 la hacemos de puntos bajos también de esos 24 de manera normal, tomando naturalmente el punto entero. 1. Aquí nos vamos a detener un poquito porque vamos a colocar una plantilla a la parte superior de la pieza.
Esto es porque cuando vayamos a rellenar no queremos que esto se nos abombe y nos quede redondito, sino que queremos que nos quede plano, como en este caso. Y para eso tenemos que colocar una plantilla para evitar que el relleno aplique fuerza a la parte superior. Para eso, como siempre aconsejo, reciclamos cualquier plástico que tengamos, de cualquier envase. Nos vamos quedando y vamos guardando los tarros, tarrinas, envases de cualquier tipo de plástico para poder hacer las plantillas. Y de este modo reciclamos y evitamos generar más basura. Esto es una tapa plástica de un envase de queso crema. Entonces, colocamos la pieza, marcamos más o menos y cortamos. La colocamos dentro, tratando de que no nos queden piquitos en la parte plástica para que no nos corte la lana. Y continuamos tejiendo. En la vuelta 9 vamos a tejer repitiendo la serie de 2 puntos bajos, una disminución y nos volvemos a quedar con 18. En la vuelta 10 tejemos repitiendo la serie de un punto bajo, una disminución y nos quedamos con 12. Al final, como en el caso anterior, hacemos 6 disminuciones. Si nos es posible, cortamos y enhebramos la aguja para poder cerrar. Y del mismo modo pespunteamos los puntitos que tenemos ahí, tiramos y cerramos. Podemos hacer un nudito aquí o, como voy a hacer yo, voy a salir por cualquier otro lado de la pieza y al ladito de donde salí hago un nudito pequeñito, bien ajustadito para que pase por un punto, vuelvo a entrar por ahí, salir por cualquier otra parte, pequeño tironcito, corto, pellizquito para que se meta para adentro la hebra y ya tenemos el medio huevo duro. Vamos a hacer ahora la rodajita de huevo duro o huevo cocido. Iniciando con la pieza del centro en amarillo exactamente igual que como la hemos hecho en esta media esfera, esta misma pieza la tejemos 2 veces, de la misma manera que hicimos aquí, con el mismo patrón. De este modo, 2 veces esta pieza del medio huevo cocido. Lo que sigue es un cambio de color a blanco. Y en la siguiente vuelta, en la número 4, vamos a tejer solo por la hebra trasera de los puntos amarillos la serie de 2 puntos bajos, un aumento, para quedarnos con 24. 2 y ahora el aumento. Y 24. Esta vuelta en blanco la vamos a repetir en la otra pieza también. A una la vamos a cerrar invisible y a la otra no la vamos a cerrar. Entonces, para cerrar invisible, una vez que llegamos a los 24 puntos, cortamos la hebra y enhebramos la aguja para cerrar. Si este es el último punto tejido, me voy al siguiente, que es el primero, que lo voy a saltar, y en el siguiente entro por las 2 hebras de adelante hacia atrás. Me voy al punto desde donde partí y solo por la hebra trasera vuelvo a entrar de adelante hacia atrás. Ajusto hasta que el punto nuevo que acabo de formar tenga el mismo tamaño que los otros y por cualquier lado, por detrás, una puntadita para sujetar, un nudito y listo. Del mismo modo, tejemos esa vuelta en la otra pieza, en blanco. A esta segunda pieza no la cerramos. Tomamos la primera pieza que cerramos invisible y enfrentamos los traseros. Y puesto que ambas piezas tienen 24 puntos en su contorno, es por esos puntos donde vamos a continuar tejiendo, uniendo el punto de una con el punto de la otra para formar una quinta vuelta de color blanco también que las mantenga en esta posición. En esta quinta vuelta vamos a tejer repitiendo la serie de 3 puntos bajos, un aumento, y nos vamos a quedar con 30. Entonces nos vamos al siguiente punto, al primer punto de esta pieza, un punto de la primera que hemos cerrado invisible, traemos y ya tenemos el primer punto. Entonces repetimos 3 puntos bajos, un aumento con un punto de esta pieza y un punto de la de atrás. 1, 2, 3 y ahora un aumento. Y 30. Cortamos la hebra y enhebramos la aguja. Y esta pieza entonces sí la cerramos invisible.
Si este es el último punto tejido, me voy al siguiente que lo voy a saltar y en el siguiente entro por las 2 hebras delantera y trasera de delante hacia atrás. Desde el punto donde partí, solo por la hebra trasera, de adelante hacia atrás vuelvo a pasar la aguja. Y este nuevo punto que se formó lo voy a ajustar hasta que tenga el mismo tamaño que los otros. Aquí no puedo hacer un nudo por detrás para perder, porque la terminación que vaya a darle se va a ver. Entonces me voy al puntito de adelante y ahora de atrás hacia adelante, o al punto de atrás hacia adelante, vuelvo y esto es para sujetar. Voy a ingresar y trataré de pasar con la aguja por entre medio de las 2 piezas, porque entre medio de las piezas está hueco. Y voy a salir por el otro lado, por la parte blanca del otro lado. Voy a tirar sin ajustar demasiado porque no quiero que la pieza se me doble ni se me frunza. Y aquí entonces sí vamos a buscar una hebrita y vamos a hacer un nudito pequeñito, prolijito y ajustado. Bien ajustado para que se pierda entre los puntitos. Vuelvo a ingresar y me vuelvo a ir entre las 2 piezas, ¿vale? Tratando de no salirme por ninguno de los lados, entre las 2 piezas, muy prolijo. Y salgo otra vez por el lado contrario de la parte blanca. Tiro suavecito. Lo mismo, un tironcito y corto al ras. Estiro para que entre y ya tengo la rodajita de huevo cocido. Para el huevo frito vamos a tejer una pieza en amarillo y 2 veces esta pieza en blanco. Para la pieza en amarillo vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta hacemos aumentos, es decir, nos vamos a quedar con 12. En la vuelta número 3 vamos a tejer repitiendo la serie de un punto bajo, un aumento en toda la vuelta y nos quedamos con 18. En la vuelta número 4 vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y nos quedamos con 24. Y en la vuelta número 5 hacemos una vuelta de puntos bajos sobre esos 24 puntos. Al final cerramos invisible la pieza en amarillo y dejamos la hebra lo suficientemente larga para después poder coserla. La pieza en blanco, que la vamos a tejer 2 veces, como decía antes, la vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos, luego en la vuelta número 2 hacemos aumentos en todos los puntos y nos quedamos con 12. En la vuelta número 3 vamos a tejer repitiendo la serie de un punto bajo, un aumento y nos quedamos con 18. En la vuelta número 4 vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y nos quedamos con 24. En la vuelta número 5 vamos a tejer la serie de 3 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y nos quedamos con 30. En la 6 tejemos 4 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta que vamos a repetir y nos quedamos con 36. En la vuelta número 7 vamos a tejer la serie de 5 puntos bajos, un aumento que vamos a repetir en toda la vuelta y nos quedamos con 42. En la vuelta número 8 vamos a tejer repitiendo la serie de 6 puntos bajos, un aumento y nos quedamos con 48. Y en la vuelta número 9 vamos a tejer repitiendo la serie de 7 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 54. Como les decía, esta pieza la vamos a tejer 2 veces. Al igual que en la rodajita de huevo cocido, a una la vamos a cerrar invisible y a la otra la vamos a dejar abierta. Vamos a ver entonces cómo formamos el huevo a partir de esas 3 piezas. Tenemos entonces las 2 piezas en blanco y la pieza en amarillo, a la que le hemos dejado la hebra larga después de cerrar invisible para poder coser. Tomamos la pieza blanca que hemos cerrado invisible también, porque por encima vamos a coser la pieza amarilla. Vamos a salir hacia adelante por un punto y vamos a coser a través de toda esta última cadena de la pieza amarilla a la pieza blanca, exactamente en el centro, o podemos hacia un lado, depende cómo queramos la forma de nuestro huevo frito. Entonces entramos por un punto, salimos 2 puntos hacia adelante,
Entramos por un punto de atrás, salimos 2 puntos hacia adelante. Entramos por el punto de atrás, salimos 2 hacia adelante y así en todo el contorno. Y a medida que vamos cosiendo, vamos luego rellenando lo que es el hueco que nos queda entre la pieza blanca y la pieza amarilla. Como les decía, cuando nos queda un huequito, un bolsillito por ahí, vamos a rellenar el hueco del medio. Tanto como ustedes deseen que nos quede de gordita la yema. Y continúo cosiendo hasta cerrar por completo esa abertura. Al terminar de coser, hago un nudito, vuelvo a entrar y salgo por cualquier parte de lo amarillo. Tironcito y corto. Para terminar, lo que resta es unir estas dos piezas. Las enfrentamos tratando de que estos picos de estos círculos no nos coincidan, sino que quede los picos de una de las piezas en el medio de los laterales de la otra para borrar esa forma que tiene la pieza. Y cerramos igual que antes con la vuelta número 10, que es de 8 puntos bajos, un aumento que vamos a repetir en toda la vuelta y quedarnos con 60 puntos. Tomamos un punto de una pieza, un punto de la otra y cierro. 8 puntos bajos, un aumento. 1, 2. Terminado el último aumento de la vuelta 10, cortamos la hebra un poquito larga y enhebramos la aguja para cerrar invisible. Si este es el último punto tejido, me voy al siguiente que lo voy a saltar. En el siguiente entro de adelante hacia atrás por las 2 hebras. Desde el punto o en el punto desde donde partí, solo por la hebra trasera, de adelante hacia atrás vuelvo a pasar la aguja. Tiro para igualar las alturas. Y al final, pues como hemos hecho en la rodajita, nos damos una puntadita hacia atrás y salimos por cualquier parte en el medio entre las dos piezas blancas y hacemos el nudito un poquito lejos para que no nos quede ahí esa terminación que se note. Cerramos el nudito bien ajustadito, entramos por ahí y salimos por cualquier parte de la pieza donde estamos o por esta otra. Pego un tironcito corto, acomodo y ya tengo el huevo frito. Estas piezas están muy bien cuando tenemos que armar alguna hamburguesa o en un set de alimentos para que los niños jueguen a cocinar.